Hay momentos en la vida donde una sola mirada puede cambiar el destino de una persona para siempre, y Alejandro García estaba a punto de descubrir que el juicio más cruel puede venir de donde menos lo esperas. La lluvia golpeaba las ventanas del Hotel Real de Guadalajara con una fuerza que parecía querer despertar a toda la ciudad. Alejandro caminaba lentamente por las calles mojadas, su ropa empapada y sus zapatos desgastados haciendo eco en el pavimento. No era la imagen que cualquiera esperaría del hombre más poderoso del sector hotelero en todo Jalisco. 3 meses atrás, había tomado una decisión que cambiaría su perspectiva para siempre. Después de heredar el imperio hotelero de su padre, se había dado cuenta de algo perturbador. Estaba completamente desconectado de la realidad de sus empleados y clientes. Las reuniones en salas de juntas de cristal, los informes financieros y las decisiones tomadas desde una torre de marfil lo habían alejado de lo que realmente importaba. Necesito entender cómo funciona realmente mi negocio desde abajo, le había dicho a su asistente personal Roberto, quien casi se desmaya cuando Alejandro anunció su plan. ¿Quiere trabajar como un empleado común, señor García, sin que nadie sepa quién es usted realmente? Exactamente. Quiero ver cómo tratan a la gente, cómo se sienten mis empleados, qué piensan realmente los huéspedes. No puedo dirigir algo que no comprendo. El plan era simple, pero arriesgado. Durante 3 meses se haría pasar por Alejandro Mendoza, un hombre común buscando trabajo, mientras un actor contratado ocuparía su lugar en las reuniones más importantes. Solo Roberto conocía la verdad. Ahora, parado frente a la entrada principal de su propio hotel, Alejandro respiró profundo. El elegante lobby de mármol que había rediseñado personalmente se veía diferente desde esta perspectiva. Ya no era el dueño observando su imperio. Era un desconocido mojado pidiendo una oportunidad. La recepcionista levantó la vista cuando lo vio acercarse. Valentina Herrera tenía 28 años, cabello castaño, recogido en un moño perfectamente arreglado, y una sonrisa profesional que se desvaneció en cuanto vio el estado de Alejandro. «Disculpe, señor, pero creo que se ha equivocado de lugar», dijo con un tono que intentaba ser educado, pero que claramente transmitía desdén. «Buenos días. Vengo por el anuncio de trabajo para el puesto de mantenimiento que vi en el periódico». Valentina lo miró de arriba abajo, sus ojos evaluando cada detalle. La ropa mojada, los zapatos gastados, la barba de varios días que Alejandro había dejado crecer intencionalmente para su disfraz. «¿Mantenimiento?», repitió, como si la palabra le causara disgusto físico. «Señor, este es el Hotel Real, no cualquier motel de carretera. Aquí tenemos estándares». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Había esperado muchas cosas de este experimento, pero no había anticipado la crueldad casual que ahora experimentaba. «Entiendo que es un hotel de lujo», respondió calmadamente. «Tengo experiencia en mantenimiento y estoy dispuesto a demostrar mi capacidad de trabajo». «¿Experiencia?». Valentina soltó una risa corta y despectiva. «Mírese, ¿cree realmente que alguien como usted puede trabajar en un lugar como este? Nuestros huéspedes pagan miles de pesos por noche. No pueden estar viendo esto». Hizo un gesto vago hacia él, como si fuera algo desagradable que hubiera aparecido en su inmaculado escritorio. Alejandro había construido este hotel pensando en la excelencia del servicio, pero nunca había considerado que esa excelencia pudiera convertirse en una barrera cruel para quienes más necesitaban oportunidades. «Señorita», leyó su identificación, «Herrera. Solo pido la oportunidad de una entrevista. Si no cumplo con los requisitos, pueden rechazarme después de evaluarme apropiadamente». Valentina se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. «¿Sabe qué? Le voy a ahorrar tiempo a usted y a mi jefe. Gente como usted no tiene lugar aquí. Este hotel es para profesionales, para gente educada, para personas que saben comportarse, no para vagabundos que llegan empapados buscando limosna».
Las palabras golpearon a Alejandro como si fueran piedras. Durante años, había creído que su hotel representaba oportunidad y excelencia. Ahora se daba cuenta de que había creado un ambiente donde sus propios empleados habían desarrollado una arrogancia que los cegaba ante el valor humano. «Entiendo», murmuró, sintiendo el peso de una revelación que cambiaría todo. ¿Podría al menos dejar mi información de contacto por si surgiera algo? No se moleste. Incluso si tuviéramos puestos disponibles que no los tenemos, usted no sería considerado. Tal vez debería buscar en lugares más apropiados para su situación. Detrás de Valentina, otros empleados habían comenzado a notar la situación. Alejandro pudo ver cómo algunos lo miraban con una mezcla de lástima y disgusto, mientras otros simplemente desviaban la mirada, incómodos con la crueldad que presenciaban, pero demasiado intimidados para intervenir. «Gracias por su tiempo», dijo Alejandro, dándose vuelta para marcharse. «Espere», lo detuvo Valentina, su voz ahora con un tono de falsa dulzura que era aún más hiriente. «¿Ve esa puerta por donde entró? Por favor, úsela. Y la próxima vez, antes de entrar a un lugar como este, mírese en un espejo. Hay lugares apropiados para cada tipo de persona, y este claramente no es el suyo». Alejandro salió del hotel sintiendo como si le hubieran arrancado algo fundamental de su ser. La lluvia había cesado, pero el frío que sentía venía desde adentro. Se dirigió al pequeño café que había al otro lado de la calle, un lugar modesto que había visto miles de veces desde las ventanas de su oficina, pero donde nunca había entrado. «¿Todo bien, amigo?», preguntó el dueño del café, un hombre mayor de bigote gris y sonrisa amable, llamado Don Eduardo. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Algo así», respondió Alejandro, ordenando un café negro y sentándose junto a la ventana que daba directamente al Hotel Real. Mientras bebía su café, Alejandro observó su hotel desde esta nueva perspectiva. Los huéspedes entraban y salían con confianza, vestidos elegantemente, siendo recibidos por empleados sonrientes y serviciales. Pero ahora podía ver la dinámica completa. Había un mundo invisible de personas que eran juzgadas y rechazadas antes de siquiera tener la oportunidad de demostrar su valor. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. «Señor, la reunión con los inversores japoneses fue exitosa. El actor cumplió perfectamente su papel. ¿Cómo va su investigación?». Alejandro escribió de vuelta. «Más reveladora de lo que esperaba. Continuaré el plan». «¿Problemas en el hotel?», preguntó don Eduardo, que había notado hacia dónde miraba. «Podría decirse que sí. ¿Usted qué opina del Hotel Real?». Don Eduardo se encogió de hombros. «Lugar elegante para gente con dinero. Pero he visto cómo tratan a los que buscan trabajo ahí. Mi sobrino Luis intentó conseguir empleo en cocina hace un año. Tiene experiencia, es trabajador, pero lo rechazaron antes de siquiera verlo cocinar. La recepcionista le dijo que no tenía el perfil apropiado para el establecimiento. Su sobrino sigue buscando trabajo. Consiguió algo en un restaurante más pequeño. Paga menos, pero al menos lo tratan con respeto». Alejandro asintió, su mente trabajando furiosamente. Había pasado años enfocándose en las métricas financieras, la satisfacción del cliente de lujo y la eficiencia operativa. Nunca había considerado el costo humano de la cultura que había permitido que se desarrollara en su empresa. «Don Eduardo, ¿me permitiría usar su teléfono? Necesito hacer una llamada importante». Alejandro marcó un número que conocía de memoria. Era el de Patricia Vega, la directora de recursos humanos del hotel. «Patricia, soy Alejandro Mendoza. Escuché que podrían tener vacantes en mantenimiento y me gustaría solicitar una entrevista». Hubo una pausa. «Mendoza, no tengo registro de ningún Alejandro Mendoza en mi sistema. ¿Alguien le dijo específicamente que llamara? Vi un anuncio en el periódico y pasé por recepción, pero la señorita Herrera me sugirió que llamara directamente». Otra pausa más larga. «Oh, entiendo, Valentina le sugirió que llamara. Eso es interesante. Normalmente ella maneja esas situaciones de manera diferente».
Alejandro podía detectar la tensión en la voz de Patricia. Era claro que sabía exactamente a qué se refería. Señor Mendoza, seré honesta con usted. Actualmente no tenemos vacantes en mantenimiento y cuando las tenemos, recibimos muchas solicitudes. ¿Tiene experiencia específica en hotelería de lujo? Tengo experiencia general en mantenimiento y estoy dispuesto a aprender lo específico del sector hotelero. Mire, le voy a dar un consejo profesional. El Hotel Real tiene estándares muy específicos, no solo en términos de habilidades técnicas, sino también en presentación personal y ajuste cultural. Tal vez sería mejor que explorara oportunidades en hoteles más accesibles. Era la misma discriminación, pero envuelta en un lenguaje más corporativo y profesional. Entiendo. Gracias por su tiempo. Alejandro colgó el teléfono y se quedó en silencio, procesando lo que acababa de descubrir. No era solo Valentina, era sistémico. La cultura de su hotel había evolucionado hasta convertirse en una máquina de exclusión que operaba en todos los niveles. Don Eduardo, que había estado escuchando discretamente, se acercó. ¿No hay suerte? No exactamente. ¿Sabe qué? Tengo un amigo que trabaja en limpieza nocturna en ese hotel. Se llama Joaquín. Tal vez él pueda darle información sobre cómo conseguir trabajo ahí. Viene aquí todas las mañanas después de su turno. ¿Estaría dispuesto a presentarme? Por supuesto. Joaquín es buena gente. Ha trabajado ahí durante 5 años, pero siempre habla de lo difícil que es el ambiente. Dice que hay mucha diferencia entre cómo tratan a los empleados dependiendo del puesto que tengan. Alejandro decidió esperar. 1 hora después, entró un hombre de mediana edad con el uniforme de limpieza del Hotel Real. Don Eduardo lo saludó calurosamente. Joaquín, te quiero presentar a Alejandro. Está buscando trabajo en tu hotel. Joaquín lo miró con simpatía inmediata. ¿En qué área? Mantenimiento. Ah, hermano, te va a tocar difícil, pero no imposible. El problema no son las habilidades que necesitas, sino pasar por el filtro de los de arriba. ¿Qué quiere decir? Joaquín se sentó y pidió su café habitual. Mira, yo llevo 5 años ahí. He visto entrar y salir mucha gente. El trabajo en sí no es malo y la paga es decente para el sector. Pero hay una división muy marcada entre los empleados que tienen contacto con huéspedes y los que no. ¿Cómo es eso? Los de recepción, restaurante, concierge, esos puestos solo se los dan a gente que tiene el look que buscan. Educación universitaria, buena presencia, inglés fluido, ese tipo de cosas. Para mantenimiento, limpieza, cocina, son menos exigentes con eso, pero igual hay filtros. ¿Qué tipo de filtros? Principalmente que no desentonar con la imagen del hotel. Si llegas muy humilde, muy necesitado, pueden rechazarte solo por eso. Prefieren gente que ya tenga trabajo y esté buscando algo mejor, no gente desesperada. Alejandro sintió una ironía amarga. Había creado un sistema que rechazaba precisamente a las personas que más necesitaban las oportunidades que él podía ofrecer. ¿Hay alguna manera de aumentar las posibilidades? Sí, mira, ve mañana temprano, tipo 6 de la mañana. A esa hora está Raúl Contreras, el supervisor de mantenimiento. Él es buena gente, no como algunos de los de arriba. Si logras hablar directamente con él, tienes mejor chance. Y la recepcionista. Joaquín hizo una mueca. Valentina, esa es otra historia, hermano. Esa mujer cree que por trabajar en recepción ya es dueña del hotel. Trata mal a mucha gente, no solo a los que buscan trabajo. Incluso a nosotros los empleados nos habla como si fuéramos sus sirvientes. ¿Por qué la administración permite eso?, preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque es muy buena con los huéspedes ricos. Habla inglés perfecto, conoce todos los servicios de lujo, sabe cómo hacer que la gente con dinero se sienta especial. Para la gerencia, eso vale más que cómo trata a los demás. Joaquín bebió su café y continuó. Pero entre nosotros te digo, hay rumores de que las cosas van a cambiar. Dicen que el dueño del hotel está planeando hacer cambios importantes en la cultura de la empresa. Alejandro casi se atraganta con su café. ¿El dueño? ¿Qué tipo de cambios?
No sé exactamente, pero Raúl me contó que hubo una reunión donde hablaron de reevaluar los valores fundamentales de la empresa. Suena a que alguien finalmente se dio cuenta de que hay problemas. ¿Tú crees que esos cambios realmente van a suceder? Ojalá, hermano, pero ya sabes cómo son estas empresas grandes. Hablan mucho de cambios, pero al final siguen haciendo lo mismo. Joaquín terminó su café y se levantó. Mira, Alejandro, te voy a dar mi teléfono. Si mañana logras hablar con Raúl y consigues la entrevista, me llamas. Yo puedo ponerte al corriente de cómo funcionan las cosas por dentro. Los compañeros de mantenimiento somos unidos. Nos cuidamos entre nosotros. Después de que Joaquín se fue, Alejandro se quedó pensativo. Había descubierto que su hotel tenía empleados extraordinarios como Joaquín, personas genuinamente buenas que se preocupaban por sus compañeros. Pero también había permitido que prosperara una cultura tóxica que premiaba la discriminación disfrazada de estándares de excelencia. Esa tarde, decidió hacer otro experimento. Se dirigió a 2 hoteles competidores en la zona para ver cómo lo trataban como solicitante de empleo. En el primer hotel, Grand Palace, la recepcionista fue educada pero directa. Señor, actualmente no tenemos vacantes, pero puede dejar su información de contacto y lo llamaremos si surge algo. En el segundo, Hotel Majestic, el supervisor de mantenimiento lo entrevistó informalmente en el lobby durante 15 minutos, evaluó sus conocimientos técnicos y le dijo: tiene potencial. No tenemos nada ahora, pero mantenga contacto. En esta industria siempre hay movimiento. La diferencia era abismal. Sus competidores trataban a los solicitantes de empleo como seres humanos dignos de respeto, mientras que su propio hotel los trataba como intrusos indeseables. Esa noche, Alejandro regresó a su verdadero hogar, un penthouse en la zona más exclusiva de Guadalajara, pero se sentía como un extraño en su propia vida. Los muebles de diseñador, las obras de arte originales, la vista panorámica de la ciudad, todo le parecía vacío comparado con la humanidad genuina que había experimentado en el café de don Eduardo. Llamó a Roberto. Roberto, necesito información detallada sobre nuestras políticas de contratación y sobre el historial de Valentina Herrera. ¿Algún problema específico, señor? Varios problemas. Quiero saber cuánto tiempo lleva trabajando con nosotros, cuáles han sido sus evaluaciones de desempeño y si hay registros de quejas sobre su comportamiento. Le enviaré la información por email encriptado esta noche. Y Roberto, quiero que investigues discretamente si otros empleados han reportado comportamientos discriminatorios en el proceso de contratación. ¿Está considerando hacer cambios estructurales? Estoy considerando cambios fundamentales. Una hora después, Alejandro tenía el expediente completo de Valentina en su computadora. Los números contaban una historia complicada. Era efectivamente una empleada excepcional en términos de satisfacción del cliente. Sus evaluaciones de huéspedes eran consistentemente excelentes. Dominaba 4 idiomas. Había aumentado significativamente las ventas de servicios adicionales y había recibido múltiples reconocimientos por su profesionalismo. Pero había otra cara de la moneda. En los últimos 2 años, 3 empleados habían presentado quejas informales sobre su actitud hacia compañeros de trabajo de menor rango. 2 solicitantes de empleo habían enviado cartas a la gerencia general quejándose de trato irrespetuoso durante el proceso de solicitud. Y había reportes de que varios empleados evitaban interactuar con ella cuando era posible. Lo más revelador era una nota en su expediente de Patricia Vega. Valentina es extremadamente valiosa para mantener la imagen de lujo del hotel con huéspedes VIP. Sus métodos para mantener estándares pueden ser intensos, pero los resultados hablan por sí mismos. Alejandro cerró la computadora con una sensación de náusea. Había creado un sistema donde la crueldad era tolerada e incluso premiada mientras produciera resultados financieros. Su teléfono sonó. Era su hermana menor, Isabel,
quien vivía en Ciudad de México trabajando como doctora en un hospital público. Alejandro, ¿cómo estás? Hace semanas que no hablamos. Isabel, necesito preguntarte algo. ¿Tú crees que el dinero y el éxito pueden hacer que una persona se vuelva ciega ante la realidad? Hubo una pausa. ¿De dónde viene esa pregunta? He estado reflexionando sobre algunas cosas, sobre cómo he manejado el negocio, sobre el tipo de cultura que he creado. ¿Sabes qué, hermano? Desde que papá murió y tú tomaste control total del hotel, has estado tan obsesionado con mantener su legado y superarlo, que creo que perdiste contacto con los valores que él realmente consideraba importantes. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cuando éramos niños y papá nos llevaba al hotel los domingos? Él conocía a cada empleado por su nombre. Sabía sobre sus familias, sus problemas, sus sueños. Para él, el hotel no era solo un negocio, era una comunidad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Los recuerdos regresaron con claridad dolorosa. Su padre conversando largamente con el jardinero sobre el progreso escolar de sus hijos, ayudando económicamente a una camarera para que pudiera pagar la universidad, celebrando los cumpleaños de empleados que habían trabajado con él durante décadas. «Tienes razón», murmuró. «¿Está todo bien? Suenas diferente. Estoy en proceso de reevaluar muchas cosas. Me alegra escuchar eso. Sabes que te quiero, pero a veces me preocupa que el éxito te haya cambiado». Después de colgar, Alejandro se quedó despierto hasta muy tarde, planeando su estrategia para el día siguiente. No solo iba a intentar conseguir el trabajo de mantenimiento, iba a usar esta oportunidad para entender completamente qué había salido mal con la cultura de su empresa y cómo podía corregirlo. A las 5:45 de la mañana del día siguiente, Alejandro estaba parado frente al Hotel Real. Había tomado prestada ropa de trabajo de Roberto, quien era aproximadamente de su talla, y llevaba una pequeña caja de herramientas que había comprado la noche anterior. Esta vez estaba determinado a llegar hasta Raúl Contreras. La entrada de empleados estaba en la parte posterior del edificio. Alejandro nunca había entrado por ahí en todos sus años como dueño. El contraste con el lobby principal era notable. Paredes simples, iluminación básica pero limpio y funcional. «Disculpe, ¿usted es nuevo?», preguntó una mujer mayor que llevaba el uniforme de housekeeping. «Busco al señor Raúl Contreras. Tengo una cita para una entrevista de trabajo». «Ah, qué bueno. Raúl está en el cuarto de mantenimiento en el sótano. Yo soy Esperanza... Perdón, me llamo Luz María. Llevo 15 años trabajando aquí». Alejandro notó que había estado a punto de decir un nombre diferente, pero no le dio importancia. «Mucho gusto, soy Alejandro. ¿Sabes qué? Te voy a acompañar. A veces es difícil encontrar el cuarto de mantenimiento si no conoces el hotel». Mientras caminaban por los pasillos de servicio, Luz María le fue explicando la rutina matutina. «A esta hora llegamos los del turno temprano. Housekeeping, mantenimiento, algunos de cocina. El hotel se despierta gradualmente. ¿Te gusta trabajar aquí?». Luz María dudó antes de responder. «El trabajo en sí está bien, la paga es justa y los beneficios son buenos. Pero, bueno, algunos de los jefes pueden ser complicados». «¿Complicados cómo?». «Mira, yo he trabajado en varios hoteles. En la mayoría hay respeto mutuo entre todos los empleados, sin importar el puesto. Aquí a veces sientes que hay empleados de primera clase y empleados de segunda clase». Llegaron al cuarto de mantenimiento, donde encontraron a Raúl Contreras revisando las órdenes de trabajo del día. Era un hombre de unos 45 años, complexión robusta y manos que claramente conocían el trabajo duro. «Raúl, este joven busca trabajo. Joaquín del café de enfrente le dio tu nombre». Raúl levantó la vista y evaluó a Alejandro con ojo experto. «¿Tienes experiencia en mantenimiento?». «Sí, señor. Principalmente residencial, pero estoy dispuesto a aprender lo específico de hotelería». «¿Qué sabes hacer específicamente?». Alejandro había preparado esta respuesta cuidadosamente. «Plomería básica, trabajo eléctrico, pintura, reparaciones menores de carpintería, mantenimiento de jardines».
Raúl asintió. Eso es exactamente lo que necesitamos. ¿Por qué quieres trabajar específicamente en un hotel? Honestamente, señor Contreras, necesito trabajo estable y he escuchado que este hotel trata bien a sus empleados. Raúl intercambió una mirada significativa con Luz María. ¿Quién te dijo eso? Joaquín mencionó que los compañeros de mantenimiento se cuidan entre sí. Ah, eso sí es cierto. Entre nosotros hay buen ambiente. Pero te voy a ser franco. Este hotel tiene sus desafíos. ¿Qué tipo de desafíos? Mira, Alejandro, voy a darte una oportunidad porque me caes bien y porque Joaquín te recomendó. Pero necesitas entender algo. Hay una cultura aquí que puede ser difícil para gente nueva. Luz María intervino. Lo que Raúl quiere decir es que algunos de los empleados que tienen contacto con huéspedes se creen superiores al resto de nosotros. No todos, aclaró Raúl. Hay gente muy buena en recepción y restaurante, pero algunos, bueno, se les ha subido el poder a la cabeza. Alejandro sintió curiosidad profesional. ¿Eso afecta el trabajo diario? A veces sí. Por ejemplo, si hay una emergencia de mantenimiento en el lobby durante horas de alta actividad, algunos de recepción nos tratan como si fuéramos invisibles o como si fuéramos una molestia, en lugar de reconocer que estamos ahí para resolver problemas que benefician a todos. ¿La gerencia está al tanto de esto? Raúl se encogió de hombros. Probablemente, pero mientras los números financieros sean buenos y los huéspedes estén contentos, no creo que sea una prioridad cambiar la cultura interna. Esta era exactamente la mentalidad que Alejandro había desarrollado sin darse cuenta. Había estado tan enfocado en métricas externas que había ignorado la salud interna de su organización. Bueno, Alejandro, te voy a dar una prueba. Hoy trabajarás conmigo como ayudante. Si demuestras que sabes trabajar y que encajas bien con el equipo, mañana hablamos con recursos humanos para formalizar tu contratación. ¿En serio? ¿Así de simple? El trabajo de mantenimiento no debería ser complicado de conseguir si tienes las habilidades y la actitud correcta. El problema es que muchas veces la gente no llega hasta aquí porque los filtran antes. Alejandro pasó las siguientes 8 horas trabajando lado a lado con Raúl y su equipo. Repararon una tubería en el segundo piso. Cambiaron focos en varios pasillos, arreglaron una ventana que no cerraba bien y dieron mantenimiento a los jardines interiores. Durante el almuerzo en el comedor de empleados, Alejandro tuvo la oportunidad de observar la dinámica social que había descrito Raúl. Había mesas claramente segregadas, empleados de mantenimiento y housekeeping en un área, personal de cocina en otra, y empleados de contacto con huéspedes en una sección separada que se sentía más formal. ¿Siempre almuerzan separados?, le preguntó a Joaquín, quien se había unido a ellos. No es una regla oficial, pero sí, generalmente sí. Los de recepción y restaurante dicen que necesitan mantener su imagen profesional incluso durante los descansos. ¿Y eso no les parece extraño? Al principio sí, respondió Luz María. Pero después te acostumbras. Además, entre nosotros el ambiente es más relajado. Podemos ser nosotros mismos. Durante la tarde, Alejandro tuvo su primer encuentro directo con la cultura tóxica que había identificado. Estaba cambiando un foco fundido cerca del área de recepción cuando escuchó una conversación que lo dejó helado. «No puedo creer que contrataran a otro de esos», decía una voz que reconoció como la de Valentina. «¿A otro de cuáles?», preguntó otra recepcionista. «Ya viste al nuevo de mantenimiento. Se ve exactamente igual a todos los demás que contratan para esos puestos. Sin educación, sin aspiraciones. No se supone que este hotel tiene estándares. Pero Valentina, no es como si los huéspedes fueran a interactuar con él. Ese no es el punto, Andrea. El punto es que la calidad de un hotel se refleja en todos sus empleados, no solo en los que ven los huéspedes. Si contratas gente mediocre, eventualmente esa mediocridad se filtra a todo el servicio». Alejandro sintió una rabia que hacía años no experimentaba.
no solo por el insulto personal, sino por la arrogancia ciega que demostraba Valentina hacia compañeros que trabajaban tan duro como ella, sino más. Además, continuó Valentina, he notado que últimamente están contratando mucha gente, bueno, de cierto tipo. El hotel se está llenando de empleados que claramente no tienen la educación o el refinamiento apropiado para un establecimiento de este nivel. ¿No crees que eso es un poco injusto?, preguntó Andrea con tono dubitativo. ¿Injusto? Andrea, trabajamos en el Hotel Real, no en un motel de carretera. Los huéspedes que vienen aquí pueden pagar cualquier hotel del mundo. Eligen este lugar porque esperan excelencia en cada detalle. Eso incluye que todos los empleados, incluso los que no ven, representen los valores de calidad que vendemos. Alejandro terminó de cambiar el foco, pero se quedó cerca, fingiendo revisar otros elementos eléctricos mientras escuchaba. Pero el trabajo de mantenimiento lo hacen bien, insistió Andrea. Joaquín siempre resuelve los problemas rápidamente, y el nuevo parece que también sabe lo que hace. Esa no es la cuestión. La cuestión es que cuando tienes empleados que no aspiran a nada más que un salario básico, que no entienden lo que significa trabajar en un hotel de lujo, esa actitud se contagia. Eventualmente, la calidad general del servicio baja. Alejandro tuvo que controlarse para no confrontarla directamente. En cambio, decidió que necesitaba documentar esto. Sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. «Yo no veo que la calidad haya bajado», murmuró Andrea. «Todavía no, porque quienes tenemos contacto con huéspedes mantenemos los estándares altos, pero si siguen contratando gente sin criterio, es solo cuestión de tiempo». «¿Y qué sugieres que se haga?» «Que Recursos Humanos implemente filtros más estrictos, no solo para puestos de contacto con huéspedes, sino para todos los puestos. Verificación de antecedentes más rigurosa, entrevistas psicológicas, evaluación de habilidades sociales. Necesitamos asegurar que cada persona que trabaje aquí entienda y pueda representar la marca del Hotel Real». La ironía era devastadora. Valentina estaba sugiriendo exactamente el tipo de políticas discriminatorias que habían convertido su hotel en un ambiente tóxico, pero las presentaba como mejoras profesionales. Alejandro terminó su trabajo y se dirigió de vuelta al cuarto de mantenimiento, donde encontró a Raúl terminando los reportes del día. «¿Cómo te fue tu primer día?», preguntó Raúl. «Educativo», respondió Alejandro con honestidad. «¿Algún problema?». Alejandro dudó. Quería compartir lo que había escuchado, pero también sabía que como empleado nuevo, sus quejas podrían no ser tomadas en serio o incluso podrían ponerlo en problemas. «Raúl, ¿puedo preguntarte algo confidencialmente?». «Claro». ¿Has notado tensiones entre diferentes departamentos? ¿Actitudes despectivas hacia ciertos empleados?». Raúl suspiró. «¿Ya te tocó interactuar con la realeza de recepción?». «Algo así». «Mira, Alejandro, te voy a dar un consejo que me ha servido durante mis 8 años aquí. Haz tu trabajo bien, mantén la cabeza baja y no te metas en dramas de oficina. Hay empleados aquí que creen que por usar traje y hablar con huéspedes son mejor que nosotros. Déjalos vivir en su fantasía. ¿Pero no crees que eso afecta el ambiente de trabajo?». «Por supuesto que lo afecta, pero cambiar la cultura de una empresa requiere que los cambios vengan desde arriba, no desde abajo. Nosotros podemos mantener buen ambiente en nuestro departamento, pero no podemos cambiar cómo piensan los demás». Esa noche Alejandro se reunió con Roberto en un restaurante discreto lejos del hotel. «¿Cómo va el experimento, señor García?». «Peor y mejor de lo que esperaba, Roberto. Peor porque he descubierto que hemos creado un ambiente laboral tóxico que discrimina sistemáticamente. Mejor porque también he encontrado empleados extraordinarios que mantienen la operación funcionando a pesar de estos problemas». Le mostró a Roberto las grabaciones que había hecho durante el día. «Esto es preocupante», murmuró Roberto después de escuchar. «¿Qué piensa hacer?». «Primero, necesito entender qué tan profundo va el problema. Mañana voy a continuar trabajando como empleado de mantenimiento.
pero también quiero que comiences a preparar un plan de reestructuración cultural completa, incluyendo posibles despidos, incluyendo todo lo que sea necesario. Roberto, he pasado años construyendo un negocio exitoso, pero me di cuenta de que he fallado completamente en construir una organización de la que pueda estar orgulloso. ¿Y qué hay de Valentina específicamente? Alejandro reflexionó. Valentina es síntoma, no la enfermedad. Sí, su comportamiento es inaceptable, pero es el resultado de un sistema que yo creé sin darme cuenta. Si solo la despido a ella sin cambiar el sistema, simplemente aparecerá otra persona igual. Entonces, ¿cuál es el plan? Voy a seguir trabajando desde adentro durante una semana más para documentar todo. Luego voy a implementar cambios estructurales que transformen completamente cómo operamos. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al hotel, ya sintiéndose más cómodo en su rol de empleado de mantenimiento. Pero su segundo día le deparaba un encuentro que cambiaría completamente su perspectiva sobre la situación. Estaba arreglando una tubería en el baño de empleados cuando escuchó sollozos desde uno de los cubículos. Después de unos minutos, salió una joven que reconoció como Andrea, la recepcionista que había estado hablando con Valentina el día anterior. ¿Está todo bien?, preguntó Alejandro. Andrea se sobresaltó, claramente avergonzada de ser vista llorando. Sí, todo bien, disculpe. Oiga, no nos conocemos formalmente. Soy Alejandro, del equipo de mantenimiento. Andrea, de recepción. ¿Segura que está bien? A veces ayuda a hablar con alguien. Andrea dudó, pero algo en la actitud genuinamente preocupada de Alejandro la hizo abrirse. Es solo que este trabajo es más difícil de lo que esperaba cuando empecé. ¿Difícil técnicamente o difícil por otras razones? Por otras razones. Andrea se sentó en una de las sillas del área de descanso. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Usted se siente juzgado por otros empleados? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. ¿Por qué lo pregunta? Ayer escuché la conversación que tuve con Valentina. Lo vi ahí trabajando y me di cuenta de que probablemente oyó todo. Alejandro asintió. Sí, lo escuché. Quiero que sepa que yo no estoy de acuerdo con lo que ella decía. Creo que es injusto juzgar a la gente por su apariencia o su educación formal. Entonces, ¿por qué no dijo nada? Andrea suspiró profundamente. Porque Valentina es mi supervisora directa y porque tengo miedo de perder mi trabajo. Miedo de perder su trabajo por defender a compañeros. Valentina tiene mucha influencia con la gerencia. Ella decide quién obtiene los mejores turnos, quién recibe reconocimientos, quién consigue oportunidades de ascenso. Si te pones en su contra, tu carrera aquí se acaba. Esta revelación fue como un puñetazo para Alejandro. No solo había permitido que se desarrollara una cultura tóxica, sino que esa cultura se había institucionalizado al punto de que empleados buenos como Andrea vivían con miedo. Ha intentado reportar esto con recursos humanos. Andrea soltó una risa amarga. ¿Reportar qué exactamente? Valentina nunca dice nada directamente ofensivo en frente de jefes o en documentos escritos. Todo es sutil, implications, tonos de voz, miradas. Y desde el punto de vista de la empresa, ella es una empleada estrella. ¿Y los otros empleados de recepción piensan igual que Valentina? Algunos sí, algunos no. Pero los que no estamos de acuerdo aprendimos a mantenernos callados. Es más fácil. Alejandro sintió una responsabilidad aplastante. Había creado un ambiente donde empleados decentes tenían que elegir entre sus principios morales y su estabilidad económica. Andrea, ¿puedo preguntarle qué la motivó a trabajar en hotelería? Estudié administración de empresas turísticas. Mi sueño siempre fue dirigir mi propio hotel algún día. Pensé que trabajar en el Hotel Real me daría la experiencia y las conexiones que necesitaba. ¿Y ahora? Ahora me pregunto si vale la pena. He aprendido mucho técnicamente, pero también he visto el lado feo de la industria. La discriminación, la arrogancia, cómo se trata a la gente como descartable. ¿Ha considerado cambiar de hotel? Constantemente. Pero el Hotel Real tiene prestigio. Si renuncio después de solo un año,
Otros hoteles van a preguntar por qué. Y si digo la verdad sobre el ambiente laboral, probablemente me vean como una empleada problemática. Era una trampa perfecta, empleados atrapados en una situación tóxica porque dejarla podría dañar sus carreras futuras. ¿Qué cambiaría si pudiera cambiar algo? Andrea pensó cuidadosamente antes de responder. Honestamente, cambiaría cómo se evalúa el desempeño. Actualmente, solo se mide satisfacción del cliente y números de ventas. Pero no se mide cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, o si creamos un ambiente positivo para todos. Era exactamente la perspectiva que Alejandro había perdido como ejecutivo. Había estado midiendo el éxito de manera unidimensional. Si hubiera un sistema donde el trato a compañeros fuera parte de la evaluación, cree que cambiarían las cosas. Definitivamente. Valentina es muy inteligente. Si supiera que su ascenso dependía de trabajar bien con todo el equipo del hotel, cambiaría su actitud inmediatamente. Después de esa conversación, Alejandro pasó el resto de la semana observando e interactuando con empleados de todos los departamentos. Descubrió una realidad compleja. Había empleados extraordinarios en todos los niveles, pero el sistema de incentivos y la cultura organizacional premiaban comportamientos que fragmentaban al equipo en lugar de unirlo. El viernes, después de completar su semana como empleado de mantenimiento, Alejandro se despidió de sus compañeros. ¿Ya te vas?, preguntó Joaquín. Me ofrecieron un trabajo en otro lugar, mintió Alejandro, pero quería agradecerles. Esta semana aprendí más sobre trabajo en equipo y valores humanos que en años anteriores. Eres buen tipo, Alejandro, dijo Raúl. Si las cosas no funcionan en el otro trabajo, siempre tienes lugar aquí. Luz María le dio un abrazo. Espero que encuentres un lugar donde te valoren como mereces. Esa noche, Alejandro se reunió con Roberto para planear la siguiente fase de su estrategia. ¿Qué descubrió durante la semana, señor García? Que tenemos empleados increíbles que están siendo subutilizados y desmoralizados por una cultura tóxica que yo permití que se desarrollara, pero también que los problemas son solucionables si estamos dispuestos a hacer cambios estructurales reales. ¿Cuál es el plan? Vamos a implementar una reestructuración completa, pero de manera estratégica. No quiero que esto parezca una purga o una reacción emocional. Quiero que sea una evolución natural hacia una mejor versión de nuestra empresa. Alejandro abrió su computadora y mostró un documento que había estado preparando toda la semana. Primero, vamos a cambiar completamente nuestro sistema de evaluación de desempeño. A partir del próximo mes, el 50% de la evaluación de cada empleado se basará en métricas tradicionales de rendimiento y el otro 50% en cómo contribuyen a un ambiente de trabajo positivo e inclusivo. Eso va a ser un cambio dramático. Segundo, vamos a implementar un programa de mentoría cruzada donde empleados de diferentes departamentos trabajen juntos en proyectos temporales. Quiero romper las barreras artificiales que se han creado entre departamentos. ¿Y qué hay de los empleados problemáticos como Valentina? Tercero, vamos a ofrecer entrenamiento intensivo en liderazgo y cultura organizacional a todos los empleados en posiciones de supervisión. Los que se adapten a los nuevos estándares tendrán oportunidades de crecimiento. Los que no, tendrán que tomar decisiones sobre su futuro aquí. ¿Cree que Valentina se adaptará? Honestamente no lo sé, pero voy a darle la oportunidad. Si realmente cambia su comportamiento y abraza una cultura más inclusiva, puede quedarse. Si no, será su propia decisión. Roberto asintió. ¿Cuándo comenzamos? El lunes voy a revelar mi identidad real y anunciar los cambios. Pero antes quiero hacer algo más. ¿Qué? Quiero ofrecer promociones inmediatas a empleados como Raúl, Joaquín y Luz María. Gente que ha demostrado liderazgo real y valores sólidos. Es hora de que personas así tengan más influencia en cómo operamos. El fin de semana, Alejandro pasó horas refinando su plan. Había aprendido que cambiar una cultura organizacional requería más que nuevas políticas.
requería cambiar fundamentalmente quién tenía poder y cómo se ejercía ese poder. También se preparó emocionalmente para las reacciones que vendrían. Sabía que algunos empleados se sentirían traicionados por su engaño, otros estarían confundidos y algunos resistirían los cambios. Pero por primera vez en años se sentía verdaderamente alineado con el legado de su padre y con los valores que realmente importaban. El lunes por la mañana, Alejandro se vistió con su mejor traje y llegó al Hotel Real a las 8:00 am. Roberto había convocado a una reunión general obligatoria para todos los empleados en el salón de banquetes principal. La excusa oficial era un anuncio importante sobre el futuro del hotel. Mientras caminaba por los pasillos que había recorrido durante una semana como empleado de mantenimiento, Alejandro sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Todo estaba a punto de cambiar. El salón se llenó gradualmente. Alejandro observó desde una sala adyacente cómo llegaban sus empleados. Joaquín y Luz María conversando tranquilamente, Raúl revisando su teléfono, Andrea luciendo curiosa pero cautelosa, y Valentina entrando con la confianza de alguien que asume que cualquier anuncio importante la favorecerá. A las 8:30, Roberto subió al pequeño escenario. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí esta mañana. Sé que es inusual convocar una reunión general, pero el anuncio de hoy es extraordinario. Alejandro respiró profundo y entró al salón desde la puerta lateral. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente. Algunos empleados lo miraron con confusión, otros con reconocimiento gradual que se transformaba en shock. Quiero presentarles a Alejandro García, continuó Roberto, quien durante la última semana ha estado trabajando entre ustedes como empleado de mantenimiento. La reacción fue inmediata y variada. Joaquín se puso de pie con una sonrisa de sorpresa y admiración. Luz María se llevó las manos a la boca. Raúl sacudió la cabeza con una mezcla de diversión y respeto. Andrea palideció, probablemente recordando su conversación en el baño de empleados. Y Valentina se veía como si el mundo se hubiera detenido. Alejandro subió al escenario. Buenos días. Sé que esto es sorprendente y sé que muchos de ustedes tienen preguntas. Permítanme explicarles por qué tomé esta decisión tan inusual. El salón estaba completamente silencioso. Durante años me enfoqué exclusivamente en métricas financieras y satisfacción del cliente. Creí que si esos números eran buenos, significaba que estábamos haciendo las cosas bien. Pero me di cuenta de que había perdido contacto con la realidad diaria de las personas que hacen posible nuestro éxito. Alejandro pudo ver cómo diferentes empleados procesaban esta información de manera distinta. La semana pasada aprendí más sobre mi propia empresa que en años de informes y reuniones ejecutivas. Aprendí que tenemos empleados extraordinarios que se preocupan genuinamente unos por otros y por nuestros huéspedes. También aprendí que hemos desarrollado una cultura que no refleja los valores que quiero para esta organización. Valentina finalmente encontró su voz. Señor García, si había preocupaciones sobre mi desempeño, hubiera sido apropiado discutirlas conmigo directamente en lugar de esto. Valentina, esto no se trata únicamente de usted, aunque su comportamiento fue parte de lo que me motivó a hacer este experimento. Se trata de cómo hemos permitido que se desarrolle una cultura que divide a nuestro equipo en lugar de unirlo. Alejandro sacó su teléfono y reprodujo la grabación de la conversación que había escuchado el primer día. Mientras sonaba la voz de Valentina describiendo a los empleados de mantenimiento como mediocres y sin aspiraciones, el silencio en el salón se volvió tenso. Algunos empleados miraban a Valentina, otros miraban el piso, otros miraban a Alejandro con expectativa. Esta grabación representa exactamente el tipo de actitud que no puede continuar existiendo en nuestra organización, dijo Alejandro cuando terminó el audio. Valentina se puso de pie, su cara roja de ira y vergüenza.
Me grabó secretamente. ¿Esa es la integridad que espera de sus empleados? Tiene razón en cuestionar mis métodos, respondió Alejandro calmadamente. Pero no puede cuestionar lo que esos métodos revelaron. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Alejandro había preparado cuidadosamente su siguiente declaración. Efectivo inmediatamente. Estamos implementando cambios estructurales en cómo operamos. Primero, nuestro sistema de evaluación de desempeño incluirá métricas de colaboración y respeto mutuo. Segundo, habrá oportunidades de ascenso inmediatas para empleados que han demostrado liderazgo auténtico y valores sólidos. Miró directamente a Raúl. Raúl Contreras, te estoy promoviendo a gerente de operaciones. Tu habilidad para liderar con respeto y construir equipos sólidos es exactamente lo que necesitamos en nuestra estructura ejecutiva. Raúl se veía completamente sorprendido. Señor García, yo no sé qué decir. Joaquín Morales, te estoy ofreciendo el puesto de supervisor de servicios generales con responsabilidad sobre mantenimiento, housekeeping y servicios de apoyo. Joaquín tenía lágrimas en los ojos. Señor García, esto es increíble. Luz María Torres, quiero que lideres nuestro nuevo programa de entrenamiento en cultura organizacional. Tu experiencia y tu sabiduría sobre cómo tratar a las personas con dignidad serán fundamentales para nuestro futuro. La declaración. Los empleados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos con emoción, otros con confusión sobre cómo estos cambios los afectarían. Ahora, continuó Alejandro, para empleados en posiciones de supervisión actuales, incluyendo recepción, tienen dos opciones. Pueden abrazar estos nuevos valores y crecer con nosotros, o pueden buscar oportunidades en organizaciones que estén más alineadas con su visión personal del mundo laboral. Valentina se puso de pie nuevamente. ¿Me está despidiendo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de decidir su futuro. Si está dispuesta a cambiar su actitud hacia compañeros de trabajo, a tratar a cada empleado con respeto, independientemente de su puesto, y a contribuir a una cultura inclusiva, tiene lugar aquí. Si no está dispuesta a hacer esos cambios, probablemente sería más feliz en otro lugar. El salón estaba completamente tenso. Este era el momento decisivo. Valentina miró alrededor del salón, probablemente calculando su situación. Su trabajo en el Hotel Real era prestigioso y bien pagado, pero también estaba siendo públicamente confrontada sobre comportamientos que probablemente había justificado internamente durante años. Necesito tiempo para procesar esto, dijo finalmente. Por supuesto, tómese el resto de la semana para decidir, pero entienda que si decide quedarse, las expectativas serán completamente diferentes a partir de ahora. Alejandro dirigió su atención al resto del salón. Quiero que sepan que estos cambios no son un castigo para nadie. Son una oportunidad para convertirnos en la organización que deberíamos haber sido desde el principio. Una organización donde cada persona es valorada, donde el trabajo duro es reconocido y donde tratamos a nuestros compañeros con la misma dignidad que esperamos para nosotros mismos. Andrea levantó tímidamente la mano. Señor García, ¿cómo podemos confiar en que estos cambios serán permanentes y no solo una reacción temporal? Era una pregunta inteligente que Alejandro había anticipado. Excelente pregunta, Andrea. Primero, estamos contratando una firma externa de consultoría organizacional para que monitoree nuestro progreso trimestralmente. Segundo, estamos implementando un sistema de feedback anónimo donde cualquier empleado puede reportar problemas culturales directamente a mi oficina. Y tercero, estoy comprometiéndome personalmente a pasar al menos 4 horas por semana trabajando junto a empleados de diferentes departamentos. Joaquín levantó la mano. Señor García, ¿por qué decidió hacer esto de esta manera? ¿Por qué no simplemente cambió las políticas desde su oficina? Alejandro sonrió. Era la pregunta que había estado esperando.
porque me di cuenta de que había perdido conexión con la realidad de mi propia empresa. Como ejecutivo, recibía información filtrada, procesada, pulida. Necesitaba experimentar directamente cómo es trabajar aquí, cómo se sienten nuestros empleados, qué problemas se enfrentan diariamente. Miró específicamente a Joaquín, Raúl y Luz María. Ustedes me enseñaron más sobre liderazgo en una semana que lo que había aprendido en años de seminarios ejecutivos. Me enseñaron que el verdadero liderazgo se trata de servir a otros, de crear oportunidades, de tratar a cada persona con dignidad. El ambiente en el salón había comenzado a cambiar. La tensión inicial estaba siendo reemplazada por una sensación de posibilidad. ¿Habrá despidos por estos cambios?, preguntó alguien desde el fondo. No habrá despidos relacionados con estos cambios culturales, pero habrá consecuencias para empleados que no puedan adaptarse a los nuevos estándares de respeto y colaboración. La diferencia es que cada persona tendrá la oportunidad de elegir su respuesta a estos cambios. Alejandro miró su reloj. La reunión había durado casi 1 hora. Sé que esto es mucho para procesar. Durante los próximos días estaré disponible para conversaciones individuales con cualquiera que tenga preguntas o preocupaciones. Roberto coordinará esas reuniones. Comenzó a caminar hacia la salida, pero se detuvo y se volvió hacia el salón. Una cosa más. Quiero agradecer especialmente a Joaquín, Raúl, Luz María y Andrea. Sin saberlo, ustedes me ayudaron a redescubrir qué tipo de líder quiero ser y qué tipo de organización quiero dirigir. Su humanidad, su profesionalismo y su integridad me inspiraron a ser mejor. Mientras los empleados comenzaban a salir del salón, Alejandro notó las diferentes reacciones. Algunos se acercaron a felicitar a los recién promovidos, otros conversaban en grupos pequeños y otros salían rápidamente, probablemente necesitando tiempo para procesar lo que habían escuchado. Valentina se acercó a él antes de salir. Señor García, acepto que mi comportamiento no fue apropiado, pero quiero que entienda que todo lo que hice, lo hice pensando en proteger la reputación del hotel. Alejandro la miró con una mezcla de comprensión y firmeza. Valentina, entiendo que sus intenciones pueden haber sido profesionales, pero el impacto de sus acciones fue dañino para compañeros de trabajo que merecían respeto. La pregunta ahora es si está dispuesta a cambiar no solo su comportamiento, sino su perspectiva sobre qué significa realmente proteger la reputación de una organización. Y si decido quedarme, ¿cómo puedo demostrar que he cambiado? Comenzando por disculparse genuinamente con los empleados que fueron afectados por su actitud anterior, y luego demostrando consistentemente, día tras día, que valora a cada miembro de nuestro equipo. Esa tarde, Alejandro se sintió tanto exhausto como energizado. Había iniciado un proceso de transformación que cambiaría fundamentalmente su empresa, pero también sabía que el trabajo real apenas comenzaba. 3 semanas después, Alejandro recibió una carta de Valentina informándole que había decidido aceptar una posición en otro hotel. La carta era profesional y no contenía disculpas, pero tampoco contenía resentimiento. Simplemente reconocía que los nuevos valores del Hotel Real no se alineaban con su estilo de trabajo. 6 meses después, el Hotel Real había sido reconocido no solo por su excelencia en servicio al cliente, sino también como uno de los mejores empleadores de la industria hotelera en México. La rotación de personal había disminuido dramáticamente, la satisfacción de empleados había alcanzado niveles récord y, paradójicamente, la satisfacción del cliente había mejorado aún más. Joaquín ahora lideraba un equipo de servicios generales que había implementado innovaciones operativas que otros hoteles estaban copiando. Raúl había desarrollado programas de entrenamiento que estaban siendo adoptados por toda la cadena hotelera.
Y Luz María se había convertido en una consultora solicitada por otras empresas que querían mejorar su cultura organizacional. Andrea había sido promovida a gerente de recepción y había transformado el departamento en un modelo de profesionalismo y calidez humana. Pero más importante que todos los reconocimientos externos, Alejandro había redescubierto la satisfacción de liderar una organización que realmente reflejaba sus valores más profundos. Una tarde, mientras caminaba por el hotel, se detuvo en el café de don Eduardo al otro lado de la calle. «¿Cómo van las cosas en el Hotel Real?», preguntó don Eduardo con una sonrisa conocedora. «Van bien, don Eduardo». «Muy bien. Me alegra escucharlo. Joaquín viene aquí todas las mañanas y no para de hablar sobre los cambios. Dice que finalmente se siente orgulloso de trabajar ahí». Alejandro sonrió. Esa era exactamente la reacción que esperaba. Ahí, mientras bebía su café y miraba hacia su hotel, Alejandro reflexionó sobre la lección más importante que había aprendido. El verdadero éxito de cualquier organización no se mide únicamente en términos financieros, sino en cómo trata a las personas que la hacen posible. Había aprendido que la humildad no es una debilidad, sino la base de todo liderazgo auténtico, y que a veces, para ver claramente hacia dónde necesitas ir, primero tienes que estar dispuesto a ver honestamente dónde has estado. El Hotel Real ahora no era solo un negocio exitoso, era una comunidad donde cada persona tenía la oportunidad de crecer, contribuir y ser valorada por su humanidad, no solo por su función. Y eso, finalmente, era un legado del que Alejandro podía estar verdaderamente orgulloso. 2 años después, cuando otros empresarios le preguntaban sobre el secreto de su transformación empresarial, Alejandro siempre daba la misma respuesta. A veces necesitas quitarte el traje para entender realmente el corazón de tu negocio. La historia de su semana como empleado de mantenimiento se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios. Pero para él, el verdadero valor no estaba en el reconocimiento académico, sino en las relaciones humanas que había construido y restaurado. Cada mañana, cuando llegaba al Hotel Real, Alejandro veía empleados que llegaban con energía y propósito, sabiendo que su trabajo era valorado y que tenían oportunidades reales de crecimiento. Veía huéspedes que no solo disfrutaban del lujo del hotel, sino que comentaban constantemente sobre la calidez genuina y el profesionalismo de todo el equipo. Y cada noche, cuando se iba a casa, Alejandro llevaba consigo la satisfacción de saber que había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder de un líder no reside en la autoridad que ejerce, sino en las oportunidades que crea para que otros brillen. La recepcionista que una vez había humillado a un desconocido empapado por la lluvia, nunca imaginó que esa decisión cambiaría no solo su propia vida, sino la cultura completa de una organización. Pero Alejandro García había descubierto que a veces los momentos más dolorosos pueden convertirse en los catalizadores más poderosos para el crecimiento y la transformación. Y así, el Hotel Real no solo continuó siendo sinónimo de lujo y excelencia en el servicio, sino que se convirtió en un ejemplo de que es posible construir organizaciones exitosas sin sacrificar la dignidad humana. Si esta historia te inspiró tanto como a mí me inspiró contártela, me encantaría conocer tu opinión. ¿Has vivido alguna experiencia similar en tu trabajo donde hayas sentido discriminación o, por el contrario, donde hayas sido testigo de un liderazgo transformador? Déjame tu comentario contándome qué te pareció más impactante de la transformación de Alejandro. Y si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta sobre segunda oportunidades y verdadero liderazgo, no olvides suscribirte para más contenido que te haga reflexionar sobre el poder que todos tenemos para cambiar nuestro entorno cuando decidimos actuar con humildad y valentía.